Humildad. ¿Me escuchaste esa palabra? La Biblia habla muchísimo de la humildad. Hace mucho énfasis en eso. Y la Escritura describe la humildad como ausencia de ego. Otra palabra que seguramente escuchaste, ego. Ego, ponerse uno en el centro, ser el rey, lo más importante en la propia vida, uno mismo. Ego es lo que nos mata, es lo contrario de la humildad, el orgullo, la arrogancia. La humildad es la humillación voluntaria ante Dios y ante los demás. Eso se trata de la humildad. Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Andar como un creyente, conforme a la vocación con que hemos sido llamados, es andar en humildad. Así, eso es lo que se espera del creyente. A los Filipenses escribe en el capítulo 2, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Te das cuenta de lo que es la humildad? Todo lo contrario al ego. A los Colosenses escribe, capítulo 3, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Humildad. Vestidos como escogidos de Dios. La palabra que se traduce como humildad, la palabra griega, literalmente se traduce como humildad de mente. Esto quiere decir que es una actitud del corazón. No es algo externo. La humildad se puede imitar. Puede haber apariencia de humildad. Puede haber falsa humildad. Esa es la característica de los religiosos. Aquellos que se apoyan en sus propias obras, pero que no conocen a Cristo. Fíjate, también el apóstol, escribiendo a los Colosenses en el capítulo 2, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, haciendo apariencia de humildad, y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza que es Cristo. Y más adelante, en este mismo capítulo 2, dice, tales cosas, refiriéndose a mandamientos humanos, como no toques, no pruebes, no comas, no uses. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La humildad se puede imitar, se puede falsear, pero es algo completamente externo. Y estamos hablando de la humildad verdadera, que es una actitud del corazón. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos podrán ver el reino de los cielos, porque ellos pertenecerán al reino de los cielos. Bienaventurados los humildes. Bienaventurados los pobres en espíritu son los que entienden que son miserables espirituales, que no tienen nada que presentarle a Dios, que no tienen ningún mérito. Si vos creés que sos todavía bastante bueno, no sos un pobre en espíritu. El pobre en espíritu viene delante de Dios sabiendo que no tiene nada
que presentarle. La pobreza de espíritu, la humildad, es la condición esencial del cristiano. Decir que un cristiano es humilde es una redundancia. El cristiano es humilde. No existe el cristiano que no es humilde, ¿se entiende? Es una condición, una característica esencial del cristiano. Cuando venimos a Cristo, en nuestra condición pecaminosa, no podemos venir enarbolando nada. No podemos venir mostrando ninguna clase de mérito. Tenemos que venir en absoluta humildad, en humillación, sabiendo que lo único que merecemos es el castigo eterno y que lo único que podemos esperar es gracia y misericordia. Entonces, cuando venimos de esa manera a Cristo y aceptamos su bondad, entonces morimos a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros. Y nos transformamos, por la gracia de Dios, en una nueva criatura. Las viejas cosas pasaron, todas son hechas cosas nuevas. Y nunca debemos olvidar que no merecemos nada bueno. No merecemos nada bueno. Si hoy respiramos, si hoy nos levantamos, si Cristo no nos desecha, es por su gracia. No hay mérito en nosotros. Es el glorioso intercambio del que hablamos. Nuestra absoluta falta de mérito por el mérito infinito de Jesucristo. Nuestro pecado por su justicia. No merecemos nada, es pura gracia. Y la humildad nos lleva entonces a vivir, como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, dice Pablo. Ya no soy importante yo. Mi ego quedó atrás. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está la verdadera humildad, una condición del corazón. Y como decíamos, lo contrario de la humildad es el orgullo. Y cuando el cristiano se deja ganar por la carne, entonces el orgullo florece. Pero la Escritura dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Proverbios 3:34 dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Y 1 de Pedro 5:5, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, debemos dejar de lado el orgullo. Cuando florece, debemos confesar y arrepentirnos. Si nos exaltamos a nosotros mismos, Dios, en su gracia, por amor, nos va a humillar. Pero, si nos humillamos a nosotros mismos, Dios, en su gracia, nos va a exaltar. Lucas 14:11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y 1 de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y los discípulos de Jesucristo, esos hombres que los acompañaron durante 3 años, durante muchas ocasiones, dejaron salir su orgullo y muchas veces el Señor Jesús debió corregirlos.
Y dolorosamente, en esa última noche en que se reunieron a cenar la Pascua, también ocurrió eso. Ellos estaban completamente ajenos al dolor del Señor, a todo lo que el Señor estaba experimentando y a todo lo que el Señor tenía que hacer. Ellos estaban concentrados en sus propios intereses. Y es admirable cómo el Señor los corrige con amor, con paciencia y con esa verdadera humildad. Vamos a leer Lucas 22, desde el versículo 24 al 30. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Como ya dijimos, te acordás el domingo anterior, Lucas cuenta algunas situaciones que ocurrieron en esa noche, pero no especifica en qué momento pasó cada una, ocurrió cada una. Entonces, bueno, comparando los evangelios, podemos tener una idea bastante clara de cuándo ocurrió esto. Y seguramente esta discusión ocurrió al principio, cuando debían ubicarse alrededor de la mesa. Habrá surgido ahí la cuestión de quién ocuparía los lugares de más honor. Porque vos sabés que en la cultura judía esto era una cuestión muy importante. Y vuelvo a recordarte cómo era la forma de las mesas en ese entonces. No me resulta muy fácil explicarlo, porque no tiene nada que ver con la forma en que nos sentamos nosotros. Recordate que se ubicaban en forma de U, pero no se trataba de una U larga, una mesa larga, donde se ponían los alimentos. También recordá que ellos no se sentaban, se reclinaban. En algunos casos en divanes, o tal vez en colchonetas o almohadones. La mesa era baja, las mesas eran bajas, y ellos se apoyaban sobre el brazo izquierdo y podían tomar los alimentos con la mano derecha. No es que cada uno tenía un plato, generalmente se ponía una fuente y todos comían del mismo plato, de la misma fuente. Ahora, tenemos la ubicación en U, pero estaban distribuidos en lo que, se conoce como divanes de 3. A ver, acordate que las cabezas iban del lado de la mesa y los pies apuntaban hacia afuera. ¿Te acordás de eso? Ahora, en esa distribución en U, se ubicaban todos en grupos de A3, en divanes de A3. Entonces, tenías un diván que estaba en el centro y los otros dos al costado, y una mesita en el medio. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Entonces tenías un diván de 3 en la punta, otro diván de 3 en cada costado, y así a medida que se iban alejando. Y los lugares de más importancia, por supuesto, era en el centro de la U, el que estaba sentado al medio, era el anfitrión, en este caso Jesucristo. El que estaba ubicado a la izquierda era
el invitado de más honor. Y el invitado, el que estaba sentado a la derecha, era el segundo en más honor. ¿Por qué el de la izquierda? Porque si vos representás esa situación, estaban todos recostados sobre el brazo izquierdo, la cabeza del anfitrión iba a dar contra el pecho del que está sentado a la izquierda. ¿Se entiende? Por eso ese sería el de más honor. ¿Sí? El segundo de más honor sería el que estaba sentado a su derecha. El tercero de más honor sería en la ubicación del diván de 3, en el siguiente de la izquierda, el que estaba sentado en el centro. ¿Se entiende? El cuarto, el del diván de la derecha, que estaba sentado en el centro, y así. ¿Se entiende? Entonces, cada lugar era muy importante. No era lo mismo estar sentado en el segundo diván que estar sentado, no sé, más atrás. ¿Me entendés? Y eso suscitó la discusión, seguramente. ¿Quién se sentaría en los lugares principales? Así que ahí tenés, en una situación tan crucial para la vida del Señor, ves la condición humana. Estos hombres iban a compartir la Pascua con el Señor Jesucristo, y Él estaba diciendo que iba a ser entregado, ya venía anunciándoles, pero ellos estaban discutiendo de quién iba a ocupar el lugar principal, los lugares principales. Ahí está el ego, el orgullo. Qué vergüenza, ¿no? Pero esa es la condición humana. Y el hecho es que ellos habían estado caminando 3 años con el Señor. Y lo habían visto obrar todo el tiempo y hablar, lo habían escuchado. Y habían visto su humildad, la manera de actuar. Parece que no hubieran aprendido nada. Pero además de todo, Él varias veces los corrigió sobre este tema. Fíjate en Marcos 9:33, leemos lo siguiente. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Cuando venían caminando, ellos habían estado discutiendo, creyendo que el Señor los escuchaba. Pero cuando llegaron a la casa, dice el Señor, les pregunta esto, mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y poco tiempo después, describe Marcos en el capítulo 10, 35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Ahí tenés a estos 2 discípulos hablando a solas con el Señor para pedirle algo. ¿Qué crees que le pidieran? Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Te das cuenta de la manera de pensar que tenían? Porque ellos estaban convencidos, como todo judío, que el Mesías venía a establecer su reino sobre Israel, terrenal, que iba a establecer un reino ahí, y que ellos iban a tener lugares de honor. Ellos estaban convencidos de eso, y querían los mejores lugares. Y por eso estaban discutiendo todo el tiempo. El orgullo, el ego. Y ahora, acá tenés la situación. El Señor Jesús en su última noche, que iba a estar con sus discípulos, Él estaba a punto de poner su vida por ellos. Él iba a poner su vida.
Él iba a ser crucificado. Sin embargo, Él no estaba pensando en sus propias necesidades, en sus propias emociones. Él estaba centrado en sus discípulos, en las necesidades de ellos. Él los amaba con ese amor que solamente Dios puede tener. Y en el comienzo de la noche Él les dijo palabras tan dulces como estas. En Lucas 22:15 leemos, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Él les dice estas palabras, y los discípulos, ¿qué hacen? Discuten entre sí para ver quién iba a estar en el lugar más importante. No tenían ninguna consideración por lo que el Señor podía o no sentir. Ahora, ante semejante muestra de orgullo, de vanidad, ¿vos crees que el Señor se enojó con ellos? ¿Vos crees que el Señor los corrigió duramente, les habló duramente? No, les habló con total amabilidad, con total paciencia, gentileza, con absoluta humildad. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Les estaba mostrando el Señor que ellos estaban manifestando un orgullo que es propio del mundo. Los reyes de las naciones actúan así. La gente sin Dios, la gente que no tiene ninguna luz, actúa de esa manera. Los paganos. Ellos necesitaban cambiar la manera de pensar. Y nuevamente volvemos a lo que el apóstol Pablo, en el capítulo 12, versículo 2, nos enseña, y te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Los gobernantes, los reyes de las naciones, los reyes del mundo, los que tienen poder en el mundo, ellos se enseñorean de sus súbditos, los dominan, se aprovechan de ellos, imponen su autoridad, dando por sentado que esas personas son inferiores a ellos. Buscan ser servidos. Y tanto es orgullo que aún aprovechándose de ellos, se hacen llamar benefactores. Los convencen de que lo que hacen, lo hacen por su bien. Y fíjate cómo es la sabiduría de Dios, que en tan pocas palabras Él puede describir a todos los gobernantes, a todos los reyes, a todos los que tienen poder en este mundo. Todos ejercen autoridad sobre los que están debajo y les hacen creer que son sus benefactores. Mas no así vosotros, dice el Señor, sino el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que pienses de manera diferente. La voluntad de Dios es que no seas como el mundo, que tengas una manera de pensar completamente distinta. Dice, el mayor, es decir, el más importante, el que más se respeta, debe ser como el más joven. Vos fíjate qué curioso que diga el más joven, ¿no? Nosotros esperaríamos que diga como el menor. Pero dice el más joven porque en la cultura judía las personas de mayor honra eran los ancianos. Qué distinto a hoy. Hoy a los ancianos se los descarta, en ese entonces se los respetaba. Dice Levítico 19:32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová.
Proverbios 16:31 dice, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. El anciano era alguien digno de respeto, alguien a quien se escuchaba. Y el joven era alguien sin experiencia, sin sabiduría. La honra era para el anciano. Pero el Señor acá dice que el más de más importancia sea tenido como el más joven, que ese no busque la honra. Y dice, y el que dirige como el que sirve. En la manera de pensar del mundo, el que dirige tiene que ser servido. Él está para dirigir. Hace esto, hace lo otro, tráeme acá, tráeme esto. No, eso es en el mundo. En el reino, el que dirige es el que sirve. Y para ilustrar lo que el Señor está diciendo, les hace una pregunta. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Lógicamente, el que se sienta a la mesa es el anfitrión o los invitados. A la manera de mirar el mundo, esos son los importantes. Y el que sirve, bueno, es solo un siervo. Así lo ve el mundo. Pero los líderes del reino de Dios deben tener la actitud del siervo y buscar servir a los demás, no de ser servidos. Y el modelo perfecto es el Señor Jesús. Él mismo dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Él está entre nosotros como el que sirve. En Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y estas palabras que él estaba diciendo, probablemente las estaba diciendo mientras le lavaba los pies a los discípulos. Y si no era en ese mismo momento, sería poco después. Vamos a leer eso, lo que el Señor dijo y hizo en ese momento. Y lo vemos en Juan 13:3 y te voy a leer también la Nueva Traducción Viviente. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. El Señor conocía quién era, sabía quién era Él. Sabía que Él era la persona con más autoridad en todo el universo. Él es el Hijo de Dios. Él sabía eso y que iba a volver al Padre. Él sabía. Sin embargo, dice, sabiendo esto, dice, así se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en una palangana. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos, pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar, a eso se refería. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque lo soy. Y dado que yo, su maestro, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad. Los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlo. Si Él, siendo el Señor y Maestro,
los servía, ellos debían hacer lo mismo. Así que acá tenemos algo que escapa a cualquier clase de entendimiento. Acá tenemos la inefable, gloriosa grandeza de Dios, que se hizo hombre y estando en su condición de hombre se humilló hasta el extremo como un siervo y llegó a morir por nosotros. Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él es el Rey de Reyes y se hizo esclavo de los hombres, siervo de los hombres. Ahora, estas cosas de las que estamos hablando son incomprensibles para las personas del mundo. No hay manera de que la puedan entender. ¿Y sabes por qué? Porque no han nacido de nuevo, no tienen el Espíritu Santo. No hay forma que una persona del mundo comprenda estas cosas que estamos hablando. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Solo aquel que ha nacido de nuevo puede entender estas cosas. Para las personas del mundo la preocupación más grande es servirse a sí mismo. Es ser servido, nunca servir. Para las personas del mundo lo importante es sus propias preocupaciones, sus propios planes, sus propios intereses. Buscan su satisfacción, su alegría, su placer, pero nunca alcanza. Ahí tenés la receta básica para llevar una vida miserable. Estar centrado en uno mismo. Y eso es lo que el mundo busca. Pero el Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Vos pensás que vas a tener vida en abundancia pensando en vos? Buscando tu propia satisfacción. La verdadera vida no es la que está centrada en sí misma. Eso es muerte. El Señor describe eso como muerte. La Escritura dice así, muertos en sus delitos y pecados. La verdadera vida es una vida centrada en Dios. El Señor le dice a sus discípulos en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo. El mundo dice, satisfágase a sí mismo. El mundo dice, piense en sí mismo. Y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Entonces, el mundo dice, la verdadera vida es amarse a sí mismo. La verdadera vida es ser servido y nunca servir. Y la Escritura dice, la verdadera vida consiste en amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo. De eso se trata la verdadera vida. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, cuando deponemos el orgullo, cuando dejamos de lado nuestros planes para buscar la voluntad de Dios, es cuando encontramos la vida verdadera y abundante.
Vivir como un siervo es la verdadera manera de vivir. Ya no nos preocupa nuestro propio honor, nuestro orgullo, nuestro prestigio. No andamos con los sentimientos heridos, con las expectativas rotas, ofendidos, lastimados, porque todo lo que queremos es hacer la voluntad de Dios. ¿La vida cristiana te parece difícil? El Señor dice que la vida cristiana no es difícil. Dice el Señor Jesús en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si vos considerás que tu vida cristiana es trabajosa, es difícil, es luchada, ¿te parece que estás descansando? ¿Te parece que hallaste descanso en el Señor? Si tu vida cristiana es así, es que estás llevando tu propio yugo. No estás llevando el yugo del Señor. Tu propio yugo es pesado y es difícil. Querer hacer tu propia voluntad, querer cumplir tus propios planes, tus propios proyectos, que te reconozcan, que se den cuenta lo bueno o buena que sos, solo te va a llevar a la frustración, al dolor. Esa no es la vida cristiana. Necesitas cambiar la manera de pensar. La vida cristiana consiste en dejar tu yugo y tomar el del Señor. Ya no son tus planes, son los planes del Señor. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es buscar el reino de Dios y su justicia, no tu propio reino. Nunca vas a tener una vida cristiana victoriosa si todavía estás luchando y luchando y luchando para hacer tu propia voluntad. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Basta de luchar. Basta de luchar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso para vuestras almas. Humildemente delante de Dios. Reconocer que no te has rendido todavía como deberías, como Él espera. Que todavía estás tratando de llevar adelante tu vida, que todavía no moriste a tu yo, que todavía no te negaste completamente a vos mismo. Andá delante de Él, pedile perdón, rendite y hallarás descanso para tu alma. Deponé tu orgullo y vení pobre en espíritu, en completa humildad, en total arrepentimiento. Él te conoce y te está llamando para una vida verdadera y abundante. Ahí tenés a estos discípulos en esa noche mostrando lo peor que había en ellos, exhibiendo su vergüenza, el egoísmo que había. Y sin embargo el Señor no se sorprende de eso. Él los conocía mejor que ellos. Él sabía lo que había en ellos. Pero tenés que entender que no depende de nosotros. Es gracia. El Señor les enseñó, los corrigió con amor y también les dio palabras de aliento. No los dejó con la vergüenza. Él les dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Ustedes son los que permanecieron. Ustedes fueron los que estuvieron conmigo en las pruebas, los que siguieron adelante, a pesar del orgullo, de sus muchos defectos. Ustedes son los que perseveraron, los que permanecen.
muchos discípulos o muchos seguidores de Jesús estuvieron por un tiempo con él y después lo abandonaron. En Juan 6:66 leemos: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesús les dice: vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en las pruebas. Ustedes son. Porque la evidencia de que eran verdaderos hijos de Dios es la permanencia. Permanecieron en las pruebas. Siguieron adelante. Dice en Mateo 24:13: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ellos tenían muchos defectos, muchas cosas para cambiar, muchas cosas para corregir, pero eran hijos de Dios. Y el hecho que estén ahí con el Señor Jesús, salvo Judas, obviamente, mostraba que no es por sus obras, es por lo que Dios hace. Dios se encarga de la perseverancia de sus santos. Juan 3:16, vos lo conocés, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Para que ninguno se pierda, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no se pierde. No hay manera que se pierda, tiene vida eterna, ya la tiene. El Señor Jesús dice en Juan 6:39: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Él lo hace. Tiene vida eterna. Permanece, no se pierde. En Juan 10:27 el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Nuestra permanencia en Cristo depende de Él, no de nuestras condiciones, no de nuestras obras, no de que seamos mejores ni peores. Es su obra en nosotros. Él nos va corrigiendo, nos va perfeccionando. De eso se trata. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también les predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. No se le perdió ni uno. A los que predestinó, los justificó. No se pierde ninguno de los que Él determinó, de los elegidos. Romanos 8:38 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero soy un desastre. Pero no depende de vos. Lo que vos tenés que hacer es dejarte transformar. Dejarte transformar. Participar en tu santificación. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él la perfeccionará. Los discípulos eran bastante problemáticos, pero eran escogidos, eran los suyos, y nada los iba a arrebatar de su mano. Y el Señor les hace una promesa maravillosa, en virtud de que eran ellos los escogidos. Les dice: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. El Señor a sus discípulos, a sus escogidos, les asigna un reino, un reinado. Está diciendo: el Padre me asigna el reino, Él iba a ser el rey, Él es el rey. Y Él quiere que sus discípulos participen de ese reino.
esos discípulos, esos escogidos iban a ocupar un lugar de honor, iban a comer y beber en su mesa, no en esa de la Pascua, en la mesa, en el reino eterno. Está hablando de todas las maravillas, de todos los deleites que habrá en el cielo nuevo, en la tierra nueva. Ellos van a ser parte, van a tener un lugar de preponderancia, pero ¿sabés qué? Habla de las 12 tribus de Israel. Es la iglesia de Jesucristo, todos. No solo los de Israel, las 12 tribus de Israel son también de todas las naciones, los gentiles, los judíos. Y el Señor extiende esta promesa a todos aquellos que perseveran a lo largo de la historia, que perseveran en las pruebas, que permanecen fieles, porque Él lo hace. Y Él dice, Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Nosotros también perseveramos porque Él nos hace perseverar, Él nos guarda. Y tenemos la promesa de que también nos sentaremos a la mesa del Padre. ¿Te das cuenta? Todo depende de Él, es la obra de Él. Estos discípulos eran problemáticos y nosotros también, pero Él nos corrige. ¿Qué espera de nosotros? Que nos dejemos corregir, que participemos en nuestra santificación y que vivamos en esta tierra como es digno de la vocación con que hemos sido llamados, viviendo una vida plena y abundante que no tiene que ver con centrarnos en nosotros, porque esa es la fórmula del desastre, sino en servir, en buscar toda oportunidad de servicio, servir a Dios y servir a los demás. Aprendamos de Él que es manso y humilde de corazón. Amén. Amén.